Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Cuando son las 6 de la tarde, las 5 en las Islas Canarias, comenzamos un nuevo programa en que ahora con un nuevo horario, una vez al mes, nos va a acercar a nuestro querido continente africano. Les saludamos el equipo que hoy estamos haciendo el programa, Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Y saludamos también a nuestros invitados que hoy se encuentran acompañándonos aquí en los estudios centrales de Radio María. Honorín Mangomo, presidenta y fundación de la ONG en Wanaglen. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, Beatriz. Y Luis Miguel Rodríguez Espinosa, secretario y coordinador de esta ONG. Pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beatriz. Pequeñas vidas y grandes luchas son las de los niños con patologías graves en África. En Wanaglen es un pequeño grupo de personas muy sensibilizadas con la situación de niños con discapacidades severas en la República de Gabón. Precisamente para hablar de este tema y del trabajo de esta ONG, nos acompaña en el programa, como les decíamos, Honorín Mangomo y Luis Miguel Rodríguez Espinosa. Y les traeremos también una simpática entrevista, pero llena de profundidad, la que realiza su familia de acogida al joven togolés Koku Firmin Sedufio, que este año ha realizado su primer año de catequesis. Escucharemos las noticias más recientes del continente africano y, como hacemos siempre, todo ello acompañado de la maravillosa música religiosa que nos llega desde allí. Ponemos Gabón y Togo en el corazón de María, nuestra madre, y comenzamos. Esto es África. Sierra Leona, las drogas ilegales se convierten en una emergencia nacional. ¿Se ha convertido este país en un nuevo centro del tráfico internacional de estupefacientes? La pregunta cobra fuerza tras el llamado de Monseñor Charles Edward Tamba, arzobispo de Freetown, en la homilía del domingo 12 de octubre, pocos días después de que el ayuntamiento de esta ciudad anunciara que entre enero y octubre de este año se recuperaron 220 cuerpos de jóvenes no identificados, muertos por sobredosis de kush, una marihuana sintética que causa efectos devastadores para la salud y para la sociedad sierraleonesa. Junto al tráfico y consumo local de kush, surgen indicios de que el país se ha convertido también en un centro de operaciones internacionales para el contrabando de cocaína. Durante 2025 se han multiplicado las señales alarmantes sobre la influencia del narcotráfico en Sierra Leona. Sudán. Los traficantes de armas prosperan mientras la población se desespera. Un informe publicado el 20 de octubre por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional muestra cómo el conflicto iniciado en abril de 2023 entre el ejército sudanés y las fuerzas de apoyo rápido se alimenta de dos circuitos paralelos de suministro de armas. Uno oficial destinado principalmente al ejército sudanés, con transferencias respaldadas por algunos estados a través de aviones y convoyes militares, y otro clandestino, sostenido por flujos informales gestionados por contrabandistas, intermediarios familiares y redes criminales, que han reactivado antiguas rutas de contrabando a través de Darfur, al este del Chad y al sur de Libia. Mientras, el último informe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, correspondiente al mes de septiembre, confirma el empeoramiento de la situación humanitaria en las zonas de combate en Sudán, siendo los lugares más críticos Darfur y Kordofán.
Túnez. Mueren alrededor de 40 migrantes por el naufragio de una embarcación. Según fuentes judiciales, se ha confirmado el rescate de otros 30 supervivientes. La embarcación fue localizada frente a la localidad de Salakta, en la costa este de Túnez. La Fiscalía ha abierto ya una investigación sobre estos hechos. La Organización Internacional para las Migraciones estima que unas 900 personas han fallecido en el Mediterráneo central, intentando alcanzar las costas del sur de Europa. Si bien desde el año 2014, la lista de víctimas suma ya casi 25.500 nombres. Madagascar. Randrianirina nombra como primer ministro del país a un empresario. Erin Salama Rajonaribelo es el actual director del Consejo de Administración del principal banco del país africano, BNI Madagascar, y ha sido nombrado en el marco de la crisis política surgida tras semanas de protestas antigubernamentales y la huida del ahora derrocado dirigente malgache, Andry Rajoelina, en paradero desconocido. El nuevo primer ministro es una figura destacada del sector privado del país insular, donde se ha distinguido por sus labores de consultoría en los ámbitos del comercio internacional, tratados internacionales y del desarrollo del sector privado y las pymes, en particular en los sectores agrícola y artesanal. África. Burundi, Somalia, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, entre los países más afectados por el hambre. Los conflictos armados se convierten en el principal factor que impulsa la inseguridad alimentaria. El Índice Global del Hambre en 2025, un estudio realizado por varias organizaciones que conforman la Alliance 2015, indica además que la situación en estos países ha empeorado y que parece enquistarse debido al incremento de conflictos a nivel global. El estudio indica que estos países africanos se encuentran en situación alarmante y denuncia que desde 2016 se ha registrado un avance mínimo en la lucha contra el hambre, por lo que el mundo se encuentra muy lejos de lograr el objetivo establecido de hambre cero para el 2030. En muchas partes del mundo, crecer con una discapacidad implica enfrentar desafíos únicos y además en algunos lugares estos retos se multiplican por la falta de recursos, de apoyo, de visibilidad. Hoy nos gustaría acercarles a una realidad que a menudo pasa desapercibida, la vida de niños con discapacidades graves. Y lo vamos a hacer trasladándonos a través de las ondas a un país de la costa oeste de África, a Gabón. Vamos a escuchar la voz de quienes han vivido esta situación y ahora trabajan directamente con ellos, que conocen sus historias, sus necesidades y también sus logros. Lejos de enfocarnos solo en las dificultades, nos gustaría entender mejor su día a día y también lo que se puede hacer para construir para ellos un espacio de amor, cuidado y esperanza. Y este es precisamente el objetivo de la ONG Moana Glen. Pues para hablar sobre este tema nos acompañan hoy en nuestros estudios Honorine Mangomo, presidente y fundación de esta ONG, y Luis Miguel Rodríguez Espinosa, su secretario y coordinador. Pues muy buenas tardes de nuevo a los dos y encantados de teneros aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Luis Miguel, si quieres, pues podemos hablar un poquito sobre ese gran país, ¿no?, que es muy desconocido y que es la República de Gabón. Por supuesto, Gabón es la verdad que es un precioso país que está casi en el 0000
de latitud y longitud. Se juntan en una pequeña islita a pocos kilómetros de la costa. Es un país con un 85% de selva. Tiene unos 2,5 millones de habitantes, yo creo que más, no están todos bien contados. Y ha sido hasta ahora una república con presidente casi hereditario. En 1960 se independiza. El primer presidente que bendice Charles de Gaulle es Léon Mba, que todo lo que ha quedado de él es el nombre del aeropuerto de la capital. Y luego viene la saga de la familia Bongo, que ha gobernado el país por casi 60 años. Actualmente, después de un golpe de Estado incruento que hubo el año pasado, hay un nuevo presidente que ha conseguido también que se refrendara su posición como presidente después de unas elecciones en las que ha obtenido una mayoría absoluta aplastante. La renta per cápita del país es muy elevada comparándolo con otros países de la zona. Para que nos hagamos una idea, es casi el triple de la renta per cápita de Marruecos. Uh-huh. Estamos casi en 9.000 euros, 9.000 dólares de renta per cápita. Lo que pasa es que no está demasiado bien repartida. Hay unas élites que controlan el país y que ostentan pues entre el 75 y el 80% de la riqueza. El país es muy rico en maderas nobles, manganeso, oro, diamantes, petróleo, en fin, de todo, ¿eh? Y luego tiene desde mi punto de vista, un potencial turístico fantástico si se organizara un poco los sistemas de transporte dentro del país. Hay un ferrocarril que se hizo para facilitar el transporte de mercancías entre el este del país y Libreville, entre Franceville y Libreville. Es una línea de 650 kilómetros, que eso es también para pasajeros, y las carreteras pues no son precisamente ideales. El clima es ecuatorial, es decir, que llueve casi todos los días. ¿Y cuánto llueve? Mucho. ¿Y qué pasa cuando llueve? Pues que hay charcos. Y si llueve mucho, los charcos son muy grandes. Pero para mí es un país maravilloso, que merece su gente ser mejor tratadas de lo que lo están siendo ahora. La sanidad, que es una de las partes que nos ocupa, y la educación, que es otra de las partes que nos ocupa, son dos áreas que los ciudadanos tienen que pagar. Así que si no tienen los recursos necesarios, ni te educas, ni te curas. Y antes de hablar de la historia del proyecto Moana Glen, os voy a pedir que ayudemos a nuestros oyentes a entender cómo es vivir en Gabón con una discapacidad severa. Honorín, seguramente nos puedes tú contar. Sí, vivir con una discapacidad en Gabón es, poder decir, malvivir, porque creo que es un tema tabú, que la gente no puede hablar. O sea, que los niños, por ejemplo, como el mío que tenía discapacidad, los escondemos, porque primero que son niños, que son brujos, que mala suerte, y la vergüenza de la familia, o sea, que de toda una familia por un niño que ha nacido con discapacidad. Lo peor de todo esto lo pasa a la madre, porque la madre es la bruja por haberle traído al mundo. O sea, los de parálisis cerebral realmente están encerrados, y luego los que son cojos o sordos o lo que sea, pues arrastran fuera en la ciudad o en la calle como puedan. Y ahora sí que vamos a hablar de la historia de la ONG Moana Glen. Cuéntanos, Honorín, cómo surge este proyecto. Pues el proyecto surge que yo vengo de mi país. Tuve un niño en Gabón que nació, según los médicos, según el hospital, nació bien. Y a pocos meses, a los 4 meses por ahí, en casa directamente detectamos que el niño nos sujetaba la cabeza. Lo llevamos al hospital donde había nacido. Le pusieron un collar en el cuello, como que iba a sujetar. Después de un mes, cuando lo quitaron, volvió que la cabeza no se sujetaba.
A los 8 meses por ahí el niño tampoco se sentaba, o sea que mi madre encontró que era un problema que tenía que ver cómo podíamos remediar el problema. Y allí, sin medios, la primera cosa que hacemos es ir a ver los curanderos. O sea que estuvimos de aldeas en aldeas buscando la solución para el chico, que no pudimos conseguir nada, claro. A la vuelta de los curanderos nos metimos en las iglesias evangélicas porque también dicen que hacen milagros, tampoco hubo suerte. Y al final una amiga que está en Alemania me llamó y me dijo, mira, si puedes conseguir una forma de salir de ahí es mucho mejor, porque aquí en Europa estos niños tienen vida y tal vez encuentran una solución para el chico. Y pues a partir de allí empecé a luchar, a ir de embajadas en embajada con el niño colgado, porque en África realmente los niños crecen en la calle, ¿no? Son niños de los vecinos, de toda la familia, pero cuando un niño tiene discapacidad, pues nadie lo quiere tocar por miedo a contagiar a otros niños o a las mujeres que están embarazadas. O sea que tienes todo el niño cargándote. Me acuerdo que algunas veces me quedaba 1 semana o 10 días encerrada en la habitación porque me daba vergüenza salir con el niño, ¿no? Me señalaba del dedo. Entonces, en ahí empecé a ver las embajadas que me rechazan, pues nadie me dio el visado, no sé por qué. Más de una vez me fui a la embajada de España y gracias a España nos concedieron el visado y me vino con Glenn aquí en España. Y en España pues detectaron que el niño tenía parálisis cerebral, que yo personalmente no sabía ni lo que era. Y todo eso con la ayuda de unos traductores, porque yo no sabía ni decir hola en español cuando llegué aquí. ¿Y en qué zona de Gabón estáis llevando a cabo el trabajo de la ONG? ¿Cómo es el entorno donde trabajáis, Luis Miguel? Sí, la ONG en Gabón está en la ciudad de Franceville, que está casi fronteriza con el Congo-Brazza. Franceville es una ciudad de unos 120, 150.000 habitantes, muy dispersa, es muy grande. Yo creo que la superficie de la ciudad puede ser casi como la ciudad de Madrid. El entorno es semiselvático y la gente, aparte de una pequeña porción que vive en lo que es la zona más o menos urbana, pues están dispersos por todos los alrededores. La ciudad tiene cierta importancia económica porque tiene el ferrocarril, lejos no están las minas de manganeso, zona de árboles también, así que las maderas nobles funcionan y hay compañías francesas funcionando en la zona. Hay un par de hospitales, un hospital chino y un hospital de investigación, pero no son para la gente normal, porque entrar en un hospital pues te vale 200.000 francos CFA, que vienen a ser unos 350 o 400 euros sin otra opción. Nuestra escuela, el aula donde nosotros trabajamos es parte de un complejo escolar de los padres claretianos, el complejo Hibiscus, y los padres claretianos nos cedieron un aula que tenían pues de almacenamiento de cosas. Nos dijeron, si os vale, adecentadla y comenzar. Pues miramos en los bolsillos las perras que habían y nos dio para cambiar el techo, para pintar las paredes, para poner unas cortinas, para comprar mobiliario y funcionó. Honorín, antes nos hablabas de cómo es la vida con un niño con discapacidad. De todas las barreras que tienen, ¿no? ¿Cuál crees que es la más difícil de superar para ellos y para las familias? ¿La barrera física, la social o la económica? Yo, Beatriz, te diré que las tres. Las tres. ¿Y todavía hay mucho estigma o desconocimiento sobre la discapacidad? Sí, porque no hay formación. Además, la gente realmente que tiene este problema son gente que no tiene medios de poder formarse
ni tener acceso, por ejemplo, a la escuela. Los niños, por ejemplo, con discapacidad no van a la escuela. Entonces, la madre no sabe ni lo que tiene el niño. De eso, la mayoría de los chicos que tenemos, casi todos, no están diagnosticados. O sea, que no sabemos realmente ni lo que tienen. Uh-huh. Sabemos que están enfermos porque se ve, porque es cojo, porque es sordo, porque tiene una malformación, pero realmente no sabemos lo que tienen los chicos. ¿Y cómo se involucran las familias y la comunidad en vuestros proyectos? Porque dentro de este desconocimiento, ¿no?, de este estigma que existe, ¿encontráis apoyo o por el contrario encontráis resistencia cuando planteáis proyectos con estos críos? A principio costó un montón porque tenía que contar mi vida diaria. Cada vez que iba a Gabón pasaba mis vacaciones dando las vueltas, visitando a los niños y su familia y contar mi historia. Que no éramos brujas, que los niños no era una mala suerte, que podía hacer unas enfermedades y que no sabemos. O sea, que si estos niños no están atendidos, nos vamos a encontrar o muertos o perdidos en la vida, ¿no? Es cierto que el amor de la madre, de la familia, la madre diré, porque los padres algunas veces nos dejan colgadas, pero las madres no se rinden. Y cada vez que he empezado a contar mi historia, ahora mismo son la gente que me buscan, que me llaman para apoyo, para escucharlas, para poder transmitir lo que están viviendo, la angustia, y qué puedo hacer. De eso empezamos con 5, hoy tenemos 10 y la gente sigue reclamando porque quieren llevar a los niños ahí para poder hacer algo, ¿no? Porque la madre está como condenada. ¿Dónde va a dejar el crío? ¿Y qué puede hacer con este niño? Nadie, nada. Me imagino que la reacción de la familia y de la madre una vez que reciben esa información, que reciben esa escucha. Muchísimo, de verdad. Se nota el cambio brutal hacia las madres, que todas quieren colaborar. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer para que los niños vayan al cole? Vale, me gustaría, pero con un aula donde solo caben 10 no podemos hacer otra cosa. Atender de momento estos días y de vez en cuando podemos, pues hacemos una pequeña compra y llevamos a los que no pueden venir. ¿Y cambia también un poco el estatus social de esa familia y del niño una vez que se les presta atención? Muchísimo, porque la madre ahora también con el tiempo, tenemos un pequeño proyecto que es que las madres puedan, o sea que tenemos una hectárea, ¿no? Una hectárea, sí. Para poder cultivar, por ejemplo, yuca, plátano, lo que sea maíz, para sentirse valorada, ¿no? Que pueden hacer algo en esta vida. Pues justo ahora, si os parece, vamos a seguir un poquito en Gabón y antes de continuar hablando precisamente de los proyectos, Honorín, que realiza Moana Glen en este maravilloso país, pues vamos a escuchar una preciosa canción de alabanza al Señor. Nos llega precisamente desde allí, con el coro de Santa Cecilia. Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentran con nosotros Honorín Mangomo, presidenta y fundadora de la ONG Moana Glen, y Luis Miguel Rodríguez Espinosa, secretario y coordinador. Pues vamos a continuar hablando de Moana Glen. Es una ONG que tiene como su objetivo principal ser un espacio de amor, cuidado y esperanza para quienes más lo necesitan.
Hablemos de las alianzas que habéis establecido con la Iglesia, escuelas, autoridades. Bien, en Gabón hemos conseguido este acuerdo con Hibiscus, con la Orden Claretiana, que nos ha cedido por un periodo de tiempo de unos 5 años esta sala. Y este ha sido el gran éxito de haber recibido la colaboración, en este caso, de una entidad religiosa católica. Actualmente hay un claro interés por parte del gobierno gabonés, de la mano de la primera dama, de la esposa del señor Oligui, pues que se ha interesado en cuanto ha visto un aula llena de niños y qué podemos hacer nosotros. Hoy hay una reunión entre nuestra gente de Gabón y miembros del gobierno para ver qué podemos hacer por estos muchachos o por vosotros. En España las ayudas son fantásticas de amigos, de alguna sociedad anónima ligada a pues amistades nuestras. Pues nos han hecho nuestra página web, que es preciosa, pues nos la ha hecho un buen amigo, gracias. Gente, amigos de Honorín de toda la vida, como José María y su gente, que es personas fantásticas. En fin, aquí sí que hemos encontrado en nuestro círculo de amigos mucho apoyo. Tanto es así que ese apoyo es lo que nos ha permitido estar ya trabajando con niños. Y nos gustaría que nos concretarais un poquito más, porque hemos hablado de Gabón, hemos hablado de la ONG, del lugar donde estáis trabajando, pero concretarnos un poquito más la misión, los valores y los objetivos de Moana Glen. La misión es muy fácil. Lo que queremos es dignificar la vida de estos niños. Y creo que esa misión ya está en funcionamiento. Tiene que durar toda la vida, pero niños que de pronto encuentran en su entorno que van bien vestidos al colegio, porque les hemos comprado sus uniformes, que viene un coche a buscarles a casa, y que antes eran el maldito del barrio, y ahora no, ahora son el señorito del barrio. Esa es la primera parte. Eso es, creo que, de lo mejor que está haciendo nuestra organización allí, dignificar la vida de la gente. El objetivo es, por supuesto, darle sostenibilidad al proyecto, que para eso estamos trabajando, y lo ideal será, en su momento, en unos terrenos que posee la ONG en Gabón, construir una escuela ya nuestra, pero bueno, eso ya se irá viendo, hay que trabajar mucho para conseguirlo, pero vamos, no nos asusta. Y hablemos precisamente de los proyectos, algunos como necesidades básicas, centro de acogida, 5 niños, que creo que ya son más de 5. Ya son 10 niños. Contadnos un poquito sobre estos proyectos. Bueno, los proyectos fundamentalmente es mantener a estos 10 niños, a ver si el año que viene ya son 15 y si conseguimos la escuela pues ya podrían ser 30, y como la escuela, los terrenos son lo suficientemente grandes, es modular, pues se puede ir ampliando a todo lo que se necesite. Después está el proyecto que ha hablado Honorín de poder facilitar trabajo a las madres. Cuando estamos hablando de dignificar la vida de estos niños, si dignificas también la vida de la madre, que es capaz, en el tiempo que está el niño recogido en la escuela, de desarrollar una labor profesional acorde con su formación, con lo que ella sepa o puede hacer, y normalmente en una zona rural como es Franceville, pues trabajar el campo es una solución. Así que ese es otro de los objetivos, pero siempre en la misma línea. Pasamos de gente que está mal considerada, de gente que está ligada, comillas, con la brujería, con las maldiciones y tal, a ser los admirados del barrio.
Y el próximo día 8 de noviembre celebráis la tercera jornada Moana Glen in Memoriam. ¿En qué consiste este evento, Luis Miguel? ¿Nos cuentas tú? Sí, bueno, ¿quieres tú, Honorín? Bueno, Sí. Luego te voy a preguntar a ti, Honorín. es la tercera jornada. La primera fue ole ole, una juerga y aquí estamos. La segunda fue bastante seria, fue comparar con profesionales que dieron conferencias cómo era la vida de un niño con una discapacidad grave en España y en Gabón. Así que dieron la opinión un neurólogo, educadores, fisioterapeutas, gente que había tenido la experiencia. Esa fue la segunda. Y la tercera es qué significa la cooperación internacional. Así que hemos invitado a diversas personalidades, y personalidades estoy hablando, pues, el director de la fundación que gestiona toda la actividad de la AECID, de la Asociación Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Este señor nos dará una conferencia. Un profesor emérito de la Universidad de Salamanca y miembro de la Real Academia que hablará de la cooperación entre universidades. Un industrial que gasta su tiempo y su dinero en cooperación y que nos cuente si lo hace para mejorar su negocio o porque lo siente. Un periodista que ha visitado la zona y nos dirá cómo llega esa cooperación y esa ayuda a la gente del pueblo. Vendrá el secretario de la Embajada de Gabón a contarnos cómo percibe un país que recibe ayuda de la cooperación internacional, qué significa para el país. En fin, que es una conferencia en la que pretendemos discutir una cosa que se discute muy poco, que qué significa la cooperación internacional desde diversos puntos de vista, cómo se percibe y qué podemos hacer con eso. Luego pues habrá juerga, unos bailes, un vino español y un sorteo, y ya está. Pues decidnos si os parece, para indicar a nuestros oyentes un teléfono, una página web donde pueden obtener más información tanto de este evento como también de Moana Glen, de vuestra organización. La página web nuestra es las 3 W, el puntito, moanaglen.org. Hay un correo, también es moanaglen@gmail.com. Y siempre está mi teléfono y el de Honorín. El mío es el 696-763-830. Y el de Honorín que lo diga ella, porque para mí es memoria 1. El mío es el 680-71-43-47. Y Honorín, que estabas aquí escuchando a Luis Miguel, me gustaría que nos contaras, porque antes Luis Miguel nos lo estaba contando cuando estábamos en la pausa musical y se emocionaba, ¿no? Y me gustaría que Honorín nos contara pues la carita de estos niños cuando asisten por primera vez a la escuela, las caritas de sus madres también. ¿Cómo son esos momentos? Las madres, el año pasado estuve yo, en octubre pasado estuve, y realmente hay niños que me llaman mamá, así me llaman todos, mamá no. En vez de Honorín, mamá no. Y las madres, soy hermana mayor, porque la mayoría son menor de edad, son niñas de 18 años, 20 años, que tienen 2 o 3 niños a su cargo. Y estas me llaman hermana en todo, o sea que en cualquier momento que quieren hablar conmigo me tienen aquí. Y en octubre realmente llegó un momento que no nos queríamos ni separar, ¿no? Porque era tan bonito que no lo creían ni ellas mismas, que los niños podían ir a la escuela. Y preguntándome si eso va a seguir así o solo es un tiempo, o sea que va a continuar. Digo, pues mira, lo que Dios permita, creo que va a continuar. Y la Virgen estará con nosotros para guiarnos. Segurísimo que sí. Y os quería preguntar, porque me surge la duda ya para terminar, y a nivel de personal para estar en la escuela con estos niños, ¿cómo encontráis gente para trabajar con ellos? Tenemos ahora mismo pues 2 personas, un chico que era un profesor
En todo Gabón solo teníamos para niños con discapacidad en Libreville, en capital, que era el colegio de la difunta mujer del segundo presidente de Gabón. Entonces, cuando falleció esta mujer, cerraron la escuela. Entonces, estos formadores, profesores y tal, no hacían nada. Y estos dos hemos tenido la suerte que son de Franceville. Entonces, cuando hemos empezado a hablar que queríamos abrir el aula y tal, acudieron a nosotros y ofrecieron el trabajo. No ganan mucho dinero, pero intentamos buscar algo por lo menos para venir a formar los niños todos los días de lunes a viernes. Lo que es la providencia. Despedimos así a Honorine Mangomo, presidenta y fundadora de la ONG Moana Glen, y a Luis Miguel Rodríguez Espinosa, su secretario y coordinador. Bueno, vais a seguir aquí con nosotros durante lo que queda de programa, pero muchísimas gracias por este testimonio tan bonito. Luego ya nos despedimos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Y de Gabón a Togo, para compartir con ustedes una entrevista un poco hecha por sorpresa. Kokou Firmin Sedufio es un joven togolés de 19 años que aprovecha desde hace 2 años sus vacaciones para venir a España, con la que fue su familia acogida hace muchos años. Alguna vez hemos contado con colaboraciones suyas en el programa, pero en esta ocasión, y aprovechando que había finalizado su primer año de catequesis, pues quisimos coger esa oportunidad que teníamos de que su familia le entrevistara sobre sus deseos de ser católico. Les pedimos disculpas si el sonido no es especialmente bueno, pero fue una entrevista muy espontánea, muy divertida, a la vez que muy interesante. Les invitamos a que la escuchen. Pues queridos oyentes de Radio María, hoy nos vamos a ir a un país pequeño pero muy muy bonito que está situado en el Golfo de Guinea. Un país que es casi tan pequeño como Madrid y donde los católicos llegaron en el siglo XIX y marcó el inicio de la fe cristiana en el país. Desde entonces la Iglesia, como en otros muchos lugares de África, ha desempeñado un papel clave en la educación, en la salud, pero también en la cohesión social. Hoy vamos a abordar un tema muy bonito y además lo vamos a hacer de una forma muy, muy especial. Cómo influye la fe católica en la cultura togolesa. Togo es un país rico en tradiciones, lenguas, costumbres y cómo se ha enraizado ahí la fe católica en la vida diaria de los togoleses. Pues lo vamos a hacer de una forma, les decíamos, muy especial y muy, muy agradable. Tenemos una familia que es una familia de acogida de un joven togolés estupendo que viene a España ya habitualmente. Va a hacer 19 años y nos encontramos con Kokou Firmin Sedufio, que viene de Lomé, de Togo, y su familia de acogida, la familia Sanchís Roca y Martín Sanchís. Así que ellos son como la familia de Mago. Tenemos aquí
una dos generaciones, junto con Cocu Firmin Sedufío. Muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Sara. Hola, buenas tardes. Miguel. Hola. Manuela. Álvaro. Belén. Buenas tardes. Jimena. Hola. Y por supuesto nuestro querido Cocu Firmin, Mako. Hola. Pues vamos a empezar, si os parece, con Javier. ¿Desde cuándo conoces a Mako, Javier? Pues tuve la suerte de conocer a Mako cuando vino por primera vez, que él tenía 3 añitos. Y bueno, Mako, cuéntanos tú un poquito sobre tu vínculo con España. ¿Cómo llegaste a España? Y llegó en España cuando yo era pequeño, con 3 años, como tenía problemas físicos de las piernas y venía aquí para que conseguí una operación a las piernas y ahora va mejor que antes. Gracias. Cocu es además un joven que, bueno, pues está incorporando a nuestra fe, le está viviendo la catequesis en Togo, algo que le hace muchísima ilusión, ya es su primer año. Y vamos a dejar a su familia acogida que sean ellos quienes les vayan haciendo preguntas y que le hagan la entrevista, que va a ser un placer seguro escucharlos a todos. Miguel, si quieres puedes ir empezando tú. Venga, ¿qué le querrías preguntar a Mako? ¿Cuál es tu santo favorito y por qué? Mi santo favorito es Francisco y porque mi padre tiene el mismo nombre que Francisco. Pues San Francisco es el santo favorito de Mako. ¿Quién quiere continuar haciendo alguna pregunta? ¿Belén? Mako, ¿cómo vivís las fiestas religiosas y la cultura religiosa en Togo? En Togo, la fiesta es como la Navidad y la Pascua o la Asunción. No solo son momentos religiosos, sino también celebraciones culturales con comidas típicas, danzas y reuniones familiares. Mako, ¿qué es lo que más te gusta de hacer la comunión? Me gusta hacer la comunión porque quiero ser un católico como mi familia que me ha acogido de Togo. Y Sara, ¿qué nos quieres preguntar tú? Mako, ¿cómo vivís allí la fe? Muchos togoleses viven su fe en armonía con sus costumbres. Por ejemplo, en muchas celebraciones católicas se integran bailes, cantos y vestimentas tradicionales. Las misas se celebran frecuentemente en idiomas locales como el Ewe o el Kabye. Pues tenemos una pequeña ja aquí. ¿Cuántos años tienes, Jimena? 7. Y Jimena, ¿qué quieres preguntarle tú a Mako? Mako, ¿cómo celebras las misas? Las misas se celebran con 2 horas o más, depende de la celebración o si hay una fiesta o lo que sea. Y la misa es en francés y la lengua local que es Ewe o Kabye. Y tenemos a Javier también, que nos ha presentado a esta preciosa familia acogida de Mako. Mako, ¿cuáles son los valores comunes? Los valores comunes son la fe católica, promueve valores como el amor al prójimo, el perdón y el respeto a los mayores, valores que también forman parte de la base de la cultura togolesa. Mako, ¿cuándo decidiste que querías hacer la comunión? En 2023, cuando fue en España, otra vez con mi familia y como sean católico y quiero ser católico también y cuando volví en Togo empecé a hacer la confirmación y todo con las comuniones. Mako, ¿y en Togo cómo es un bautismo? El bautismo en Togo es una fiesta comunitaria en el campo. El bautismo no es solo un acto religioso, es una verdadera celebración comunitaria. Los niños, a menudo bautizados en grupo, reciben su nombre cristiano con orgullo. Toda la comunidad se reúne, canta, baila y comparte alimentos. Es un momento de unión, de alegría y de reconocimiento de la vida como don de Dios. Gracias. De nuevo, nuestros pequeños quieren seguir preguntando a Mako. Jimena. Mako,
¿cantas mucho en misa? Sí, sí, es porque tarda un poquito la misa. Mako, cuando tú querías hacer la comunión, ¿lo decidiste por algo en especial? Sí, porque quiero ser católico, es porque... Pues te voy a preguntar yo, Mako, sobre la Eucaristía, ¿no? Y la confesión. Tú, cuando estás aquí en España, bueno, y en Togo también, asistes habitualmente a la iglesia. Todavía no puedes tomar la Eucaristía, estás deseando, pero ¿cómo lo vivís allí? ¿Cómo lo celebráis en Togo? Porque es un momento dentro, en las misas africanas y en Togo se canta, se baila mucho, pero es un momento muy serio, muy profundo el del encuentro con Cristo. Y la Eucaristía es una espera vivida con fe en muchas aldeas. No hay misa cada domingo. El sacerdote llega una vez al mes o incluso con menos frecuencia. Esos son de las ciudades que no están cerca de la capital como Lomé. Allí no hay tanta gente y no hay muchísimas misas, así que en la capital, pero cuando llega es una verdadera fiesta, los fieles caminan kilómetros para asistir, la confesión es esperada con fe. No es raro ver largas filas de personas esperando en silencio, con humildad para reconciliarse con Dios. ¿Cómo celebran la Navidad? La Navidad hay una misa de la mañana y de la tarde y luego en casa puedes celebrar en familia, con amigos y todo. Mako, ¿cuál es tu parábola favorita? Eso no sé cómo explicarlo en español, pero en francés sí, o Eve. Es un tío que como su padre tiene muchísima riqueza y pide a su padre su parte de riqueza para que hace lo que quiere con la riqueza de su padre y cuando les da a su padre la riqueza se va a otro país para hacer fiesta y otros y no tenía nada que le queda y quería volver otra vez con su padre en casa y cuando llega en casa su padre hace una fiesta para que se siente viviente para ellos. Sí. Vale, lo he entendido y es el hijo pródigo. Gracias. Gracias. Mako, cuando estuve allí, cuando eras pequeño, tuve la suerte de acompañaros a misa y recuerdo muchos cánticos, que tú lo has dicho antes. Digo, ¿te atreverías a hacer algún canto corto a la Virgen de los típicos que podáis hacer allí? Tengo una canción de John Janada, que es francés, que se canta Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Tant lui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Pues no sé si nos queda alguna pregunta más, pequeñajos. Miguel, que siempre es el... A Miguel seguro que le queda una. ¿Tú sabes lo que es el Nuevo y el Viejo Testamento? Sí. Y el Nuevo Testamento es cuando apareció Jesús y el Antiguo Testamento es el de su padre. Pues muchísimas gracias, Cocu Firmin Sedufío, por tu participación. Bueno, encantados de que estés en España, sabes que... De nada. Estamos encantados de que vengas aquí a Radio María Estos África siempre que tú quieras. Y bueno, pues muchísimas gracias a su familia de acogida que nos ha acompañado. Jimena, muchas gracias. Adiós. Javier. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, un placer. Gracias. Belén. Adiós, muchas gracias. Pues queridos oyentes desde España, pero también con nuestro corazoncito en Togo, pues vamos a continuar el programa agradeciendo muchísimo a Mako, a Cocu Firmin, su presencia con nosotros. Pues con esta música cambiamos de país. María.
merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence pour mieux lui dire oui. Llegamos al final del programa, así que le recordamos el correo electrónico donde estamos encantados siempre de recibir sus sugerencias y testimonios africanos y de fe. Esto es africa@radiomaria.es. Les recordamos también que si desean volver a escuchar el programa pueden hacerlo entrando en el podcast de Radio María y buscando por el nombre Esto es África. Y ya toca despedirse. Agradecemos de corazón que nos hayan acompañado esta tarde aquí en los estudios centrales de Radio María y también su testimonio a Honorín Mangomo, presidenta y fundadora de Muanaglem. Muchísimas gracias, Honorín. Muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación. Y a Luis Miguel Rodríguez Espinosa, secretario y coordinador de esta ONG, pues muchísimas gracias también, Luis Miguel. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes y a todo el mundo que nos escucha. Muchísimas gracias. Gracias a Cocu Firmin Sedufío por haber estado con nosotros una vez más y a las familias Martín Sanchís y Sánchez Roca por esa entrañable entrevista a Mako, como le llaman familiarmente. Por supuesto, muchísimas gracias a nuestros oyentes por habernos acompañado este rato africano y esperamos que el programa haya sido de su agrado. Y no se vayan porque a continuación el momento de oración de la tarde. Muchas gracias a Juan Manuel González haciendo posible hoy el programa desde Control de Sonido. Terminamos como siempre cantando a María. Si Dios quiere, en un mes volveremos a estar de nuevo con ustedes para poder acercar de nuevo al continente de la esperanza, al continente africano. Que María los guarde y acompañe siempre. Tout le monde est libre.
Esto es África, con Beatriz Luengo. Tutenda Maria nyafasi na Eva, yenda mukisa na masole ya siniba, muzadde wa